y cuándo aparecieron esas primeras células. Bueno, la historia de la vida en la Tierra básicamente nos va a estar, vamos a remitirnos, ¿no es cierto?, en el tiempo a unos 4.550 millones de años atrás, ¿no? Donde comienza, y lo han visto, lo han estado leyendo y lo han visto también en la presentación del video que había para ver, donde comienza, ¿no es cierto?, el origen de la Tierra, y luego todo un periodo hasta los 3.600 millones de años en donde se calcula el inicio, según registros fósiles, el inicio del origen de la vida y los primeros registros de células que hasta ese momento eran células de las características de las células procariotas, ¿sí? Recién, unos 2.000 millones de años atrás, se cree que fue el origen de las primeras células eucariotas. Para ver el tema de cómo surge la vida en la Tierra, ustedes van a tener que leer sobre las teorías de Oparin y Haldane, que seguramente ya han leído, ya han estado mirando en los libros, pero tengan y consideren esta teoría, porque generalmente se hacen preguntas, ¿no?, sobre esta teoría, donde ellos elaboran, Oparin elabora la teoría y Haldane la pone a prueba en laboratorio, y juntos terminan armando en su conjunto, solidificando esta teoría de Oparin y Haldane, donde nos explica cómo se originaron las primeras moléculas orgánicas, los primeros seres vivos, en estos caldos prebióticos, estos caldos de cultivo que había, ¿sí?, en la Tierra primitiva. Ellos, y luego comienzan los científicos a deducir que estas primeras formas de vida, conocidas como protobiontes, ¿sí?, en muchos casos los van a encontrar con ese nombre, o como coacervados, eran las primeras células, no llegaban a ser verdaderas células, pero las denominan protocélulas. Y como toda célula, necesita tener una membrana lipídica que la aísle del medio externo, y algún material que le permita replicarse de generación en generación, es decir, dejar descendencia similar a sí misma. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo serían esos primeros organismos, ¿sí?, esos coacervados, donde habría una membrana, una doble membrana de fosfolípidos, ¿sí?, que los separa del medio externo. Fíjense en sus características. Se supone una membrana similar a la membrana de las células actuales, y en su interior un material genético que se supone el ARN autocatalítico, ¿sí? Acá tenemos el registro, ¿no?, por si a alguien le interesa, le interesa chusmear, quienes notifican de registros fósiles de las primeras células procariotas, y por eso es que hacen la data de cuántos años atrás, cuántos millones de años atrás se originaron estos primeros organismos vivos, estas primeras células en la Tierra. Las células sabemos que son sistemas abiertos, son sistemas que funcionan intercambiando materia, energía con el medio, e incorporándola y cediéndola a la materia, ¿sí?, y también a la energía. Esta capacidad de ser sistemas abiertos les permite comunicarse con otras células dentro de un tejido, o con otras células dentro de un ambiente, si son organismos unicelulares, ¿sí? Dentro de los tejidos, las células van a utilizar en su conjunto, digamos, van a estar adaptadas en un conjunto donde todas van a estar cumpliendo una función similar y van a tener un origen embriológico similar. Pero esto lo vamos a ver en otros prácticos donde veamos tejidos animales y vegetales. Lo importante es que toda célula, ya sea dentro de un tejido o células que son organismos en sí mismas, porque son organismos unicelulares, necesitan justamente incorporar nutrientes
y también necesitan procesar esos nutrientes en energía, ¿sí? Y van a incorporar nutrientes de diversas formas, ¿sí? Y esto está relacionado con el metabolismo de las células. Y esto lo vamos a ver en detalle en el teórico de la semana que viene. El metabolismo celular, como dice acá la definición, es un conjunto de reacciones químicas que permiten de alguna manera a la célula obtener energía a través de la síntesis o la degradación de moléculas, ¿sí? Fíjense que acá abajo estamos hablando de reacciones catabólicas y de reacciones anabólicas. Las reacciones catabólicas son las que a partir de grandes moléculas y con la liberación de energía se obtienen moléculas simples. Y las reacciones anabólicas son aquellas que a partir de moléculas simples y con el uso de energía permiten obtener grandes moléculas. Yo cuando doy este ejemplo, lo primero que se me viene a la cabeza es la fotosíntesis, ¿no? Como un ejemplo de una reacción anabólica. En tanto que para una reacción catabólica, lo primero que se viene como ejemplo es la respiración, ¿sí? La respiración celular, la glucólisis, ¿sí? Por ejemplo. Una célula entonces para nutrirse va a necesitar incorporar materia y energía a través de su membrana, va a incorporar la materia, va a incorporar la energía que viene con esa materia o con esos compuestos a lo mejor inorgánicos, ¿sí? De diversas formas, ya ustedes lo han repasado en el teórico, ¿sí? A través de un transporte activo, de un transporte pasivo. Y va también a eliminar desechos. Y por lo tanto, esto le va a permitir trabajar o llevar a cabo su metabolismo, ya sea para la obtención de nutrientes o para la obtención de energía. Sabemos que aquellos organismos que a la obtención de nutrientes lo hacen a partir de moléculas inorgánicas, los denominamos autótrofos. En tanto que aquellos que obtienen los nutrientes de moléculas orgánicas que necesitan incorporar materia orgánica a su sistema, los denominamos células heterótrofas. Y en cuanto a la obtención de energía, hablamos de respiración. Y esta puede ser aeróbica si el aceptor final de electrones de ese metabolismo oxidativo es el oxígeno, vamos a hablar de una respiración aeróbica, en tanto que si el aceptor final de electrones no es el oxígeno, vamos a hablar de una respiración anaeróbica, ¿sí? Además, vamos a tener dentro de esta aceptores finales de oxígeno que son compuestos orgánicos, y acá vamos a hablar de fermentación además, ¿sí? Volviendo a la obtención de nutrientes y en lo que tiene que ver con las células autótrofas, está bueno que pensemos de que estas células a los nutrientes los van a obtener de materia, de moléculas inorgánicas que incorporan, ¿sí? Y que luego transforman a través de reacciones químicas en moléculas orgánicas. Y son estas moléculas orgánicas, al igual que el de las moléculas orgánicas de las células heterótrofas, las que en algún punto comienzan distintos procesos metabólicos que sirven a la célula para para aumentar su tamaño, para reproducirse, para obtener la energía, así como en el caso de la respiración, que se necesita para iniciar, ¿no es cierto?, este proceso metabólico, una molécula que es la glucosa, ¿sí? Bueno, en cuanto a la evolución del metabolismo celular, que ustedes han visto que es un punto que nosotros consideramos el origen de la vida en la Tierra, es un punto de este práctico de esta semana, la evolución del metabolismo celular, a lo que nos referimos es justamente con esto. Cómo estas primeras células eran en sus características metabólicas, que es esto que vimos acá, cómo obtenían materia y energía estas primeras células,
y cómo fueron evolucionando a lo largo del tiempo, a diversificarse en todas las formas de obtención de materia y de energía que hoy conocemos. Hoy conocemos que hay organismos heterótrofos, que hay organismos autótrofos, que hay organismos que respiran de manera aeróbica, anaeróbica, que fermentan. Entonces, ¿cómo es que a partir de estas primeras células que tenían una forma de metabolismo, se diversificó ese metabolismo, evolucionó en todas las formas de metabolismo que hoy conocemos, ¿sí? Este es un ejemplo de una imagen de una fuente termal, ¿sí? En donde se ve este color amarillento, y este color amarillento está dado por bacterias que utilizan el azufre, ¿sí? Que se llaman bacterias extremófilas, ¿sí? Que emplean el azufre en su metabolismo. Se cree que en el origen de la vida, las primeras células tenían justamente características de los que hoy consideramos extremas en el metabolismo celular. De nuevo, repasando sobre metabolismo, hablamos de que esos requerimientos nutricionales pueden ser autótrofos o heterótrofos. Y dentro de los autótrofos, para que no solo pensemos en aquellos fotosintéticos, también pensemos en aquellos quimiosintéticos, ¿no es cierto? Que van a sintetizar sustancias para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas y no a partir de la luz, que es donde obtienen la energía, como sí lo hacen los organismos que son fotosintéticos. Es decir, que en los quimiosintéticos la obtención de energía se obtiene de la ruptura de los enlaces de las moléculas inorgánicas. En cambio, que en la fotosíntesis se obtiene de la energía solar, que luego es transformada a energía química para ser empleada en las distintas vías metabólicas, ¿sí? De allí es que tenemos la fotosíntesis, y otro es la quimiosíntesis, y acá les pone como ejemplo las bacterias fijadoras de nitrógeno. ¿Por qué les recalco esto? Y porque hay un tema de discusión en cuanto a cuál fue el origen, a cuál era el metabolismo de estas primeras células que se encontraban en la Tierra primitiva, en donde muchos suponen que eran células heterótrofas que incorporaban a su sistema material inorgánico y de allí elaboraban a través de quimiosíntesis la materia orgánica que luego iban a consumir en sus vías metabólicas. Otra suposición es que incorporaban, por eso es que eran autótrofos, heterótrofos, pero también se dice que podrían haber sido autótrofos quimiosintéticos. ¿Sí? Ahí vamos a ver en un ratito. Las células heterótrofas sabemos que son aquellas que incorporan materia orgánica de otros seres vivos y con esa materia orgánica la van a utilizar ya sea en metabolismos que tienen que ver para la nutrición o en metabolismos que tienen que ver para la obtención de energía, que es empleada en distintas vías metabólicas. Sabemos que esa obtención de energía, la moneda energética de las células, es el ATP, ¿sí? Y ese ATP se forma por la ruptura de los enlaces químicos, tanto de materias orgánicas como inorgánicas, dependiendo de qué organismos estemos hablando. En cuanto a la cadena respiratoria, vamos a hablar de células anaerobias y de células aeróbicas o aeróbicas, ¿sí? En donde las células anaerobias, como les dije antes, son aquellas que van a emplear como aceptor, que no van a emplear como aceptor final de electrones al oxígeno, y las aerobias son las que van a utilizar como aceptor final de electrones al oxígeno. Acá es un ejemplo de cómo habría comenzado la vida en la Tierra, donde ustedes han visto un video súper interesante, pero para que tengamos en cuenta las características de esa atmósfera primitiva, es muy importante, ¿no? La carencia del oxígeno libre en esta atmósfera primitiva, que luego de alguna manera nos permite determinar cuál podría haber sido las características metabólicas de estas primeras células, y es por eso que hablamos de células que eran anaeróbicas, ¿sí? Al no tener un oxígeno de manera disponible, de manera libre, porque enseguida había oxígeno, pero rápidamente se combinaba con
otros compuestos, este oxígeno que no estaba libre hace que supongamos que estas primeras células no podían ser aeróbicas, ¿sí? Y luego lo que tiene que ver con la evolución, ¿no es cierto? Acá de estos primeros conservados, estas primeras células con una atmósfera sin oxígeno libre, como les decía, y luego las células utilizando de alguna manera el poco oxígeno que había libre comienzan a ser aeróbicas, comienzan a ser antes autótrofas, y estas autótrofas comienzan a liberar oxígeno al medio con la transformación siguiente de la atmósfera. Bueno, acá en esta discusión que yo les decía, donde se habla, y la teoría más asertiva hasta el momento, más aceptada, menciona de que aquellos primeros organismos eran heterótrofos anaerobios, es decir, que incorporaban materia del medio externo, ¿sí? Pero que su respiración, al no haber oxígeno libre, el aceptor final de electrones eran otras moléculas que no era el oxígeno, ¿sí? Y consumían materia orgánica que había en estos estos caldos, perdón, de cultivo, consumían esta materia orgánica a través de diversos mecanismos de transporte por membrana, como ya lo vieron en el teórico. Debido a que esa materia orgánica presente en estos caldos de cultivo comienza a escasear, en algún punto comienzan a haber una selección natural y comienza a haber organismos que van a utilizar otra forma, ¿no es cierto?, de incorporar materia, de incorporar compuestos, que es el dióxido de carbono, que era abundante, y comienza allí lo que conocemos como respiración aeróbica, con el producto final de una molécula orgánica que luego ese mismo organismo utiliza para obtener la materia y poder de alguna manera aumentar su tamaño, reproducirse y demás. Y estos son los organismos autótrofos, ¿sí? Estos organismos autótrofos comienzan de alguna forma a liberar oxígeno y utilizar el dióxido de carbono a cambiar las concentraciones de compuestos de esta atmósfera primitiva, ¿sí? Y finalmente se cree que el último metabolismo en aparecer fue el de las células heterótrofas, pero no anaerobias como al principio, sino las células heterótrofas aerobias, ¿sí? Que comienzan a utilizar como aceptor de electrones finales a este oxígeno que ahora estaba disponible de manera abundante en esta atmósfera, ¿sí? ¿Cómo aparecen estas primeras células eucariotas? Sí, hace unos 1.700 millones de años atrás, como dice ahí en la presentación. Y la teoría hasta el día de hoy sostiene cómo fue la evolución de las células procariotas a las eucariotas, es la teoría de la endosimbiosis, que la elabora una científica, Lynn Margulis, que vivió hasta hace muy poco, donde ella explica cómo fue la evolución de estas células procariotas hasta llegar a las células eucariotas que hoy conocemos, ¿sí? Que tienen características morfológicas estructurales muy diferentes a la de las células procariotas si hoy por hoy las comparamos. Lo primero que ella sugiere es la pérdida de la cápsula, ¿sí? De la pared que está rodeando, perdón, cápsula, estoy pensando en virus, me expliqué mal, sino de la pared que rodea a las células procariotas. Sabemos que las células procariotas están rodeadas de una pared que no es como la pared de las células vegetales, porque no está formada por celulosa. Los invito a que lean y que investiguen qué conforma esa pared. Al perder esta pared, eso les da la capacidad de poder modificar y aumentar un poco su tamaño, ¿sí? Entonces, evolutivamente, lo primero que sucedió es que algún grupo de células, por alguna mutación, no tenían esta pared celular, ¿sí? No la sintetizaron, no la tenían. Sí, a ver, hay una pregunta. Esperen que me tengo que salir de la presentación. Si las preguntas las pueden hacer de manera oral, se las agradezco, así no me salgo de la presentación que les estoy haciendo. Ah, no, es alguien que quiere ingresar. Disculpo.
Bueno, la pérdida de esta pared celular, entonces, en algún punto comienza a otorgarle la posibilidad a estas células de incorporar materia orgánica o lo que fuere, de mayor tamaño, moléculas más grandes, a lo que estaba incorporando, ¿sí? A través de su pared. Entonces, comienzan a haber incorporación, quizás, hasta de otras células más pequeñas. Y esto es lo que ella propone, ¿no? Que estas células, está aquí, que estas células que habían perdido su pared, por fagocitosis, incorporan otras células, ¿sí? Que tenían, por ejemplo, en este caso, para explicar el origen de las mitocondrias, que tenían la capacidad de ser aerobias, ¿sí? Entonces, esta célula, al incorporar esas células aerobias, no las digiere, sino que las mantiene en su interior, estableciendo una simbiosis. Por eso es que la teoría se llama de endosimbiosis, porque propone justamente que esta célula, incorporar diversos organismos o diversas estructuras, diversas moléculas, las mantiene sin digerirlas y en un estado de simbiosis, donde ambas se benefician, ¿sí? La célula hospedera se beneficia de la energía que elabora esta célula hospedada, en el caso de las que respiraban de manera aeróbica, y en el caso de la incorporación de células procariotas autótrofas, se beneficia justamente de la síntesis de materia orgánica. Y la célula hospedadora brinda protección, brinda disponibilidad de nutrientes. También esta teoría explica el origen, ¿no?, de los ribosomas, ¿sí? De las membranas, perdón, de los sistemas de endomembranas, y explica también el origen del núcleo de la célula eucariota, en donde también, por una invaginación, esperen que creo que hay una diapo de núcleo, denme un segundito, ¿sí? En donde también, por una invaginación de la membrana, el ADN que sabemos que las células procariotas se encuentra adherido a un punto, el desmosoma, a un punto particular de la membrana, ese ADN, al producirse esta invaginación de la membrana citoplasmática, es esta la que rodea al ADN, formando el sistema de doble membrana que conocemos en el núcleo, ¿sí? Las evidencias que avalan a esta teoría justamente son las que, al comparar las mitocondrias, los cloroplastos, con una célula procariota, nos muestran que poseen un ADN circular, ¿sí? Que poseen ribosomas en sus espacios, en su espacio interior, ¿sí? Y que además tienen una doble membrana. Esta doble membrana es una evidencia que nos está indicando que en su origen, cuando ocurrió este paso evolutivo, esa doble membrana vendría de la membrana propia de la célula procariota que es incorporada, y la membrana externa sería la membrana que era propia de la célula hospedera, ¿sí? Está acá, que es la membrana que rodea a la célula procariota cuando la incorporan. Entonces de allí vendría el origen de estas doble membranas. Hoy por hoy sabemos también que hay cloroplastos que tienen un sistema triple de membranas, ¿sí?, que los están rodeando. Por otra parte, no recuerdo si les mencioné el tema de los genes. Se sabe que los genes mitocondriales tienen el mismo origen evolutivo de los genes procariotas, ¿sí? Y otra característica que me olvidé de mencionar es la división por bipartición. Sabemos que las bacterias se dividen por fisión binaria o bipartición, ¿sí?, que es la forma de división celular que tienen, que ahí lo vamos a ver más adelante, y las mitocondrias y los cloroplastos se multiplican dentro de la célula, dividiéndose de la misma manera.
Entonces esas serían las evidencias que están sustentando esta teoría endosimbiótica. Esta teoría endosimbiótica, no solo para explicar el origen de los cloroplastos y las mitocondrias, sino también del núcleo, como de los sistemas de dobles membranas, de endomembranas de la célula, tienen evidencias muy fuertes que la sustentan. Por eso es que es una teoría ampliamente aceptada en el mundo científico. Acá de nuevo lo que les estaba explicando recién, ¿no es cierto?, es el origen del núcleo, donde el núcleo se forma por invaginación de la membrana plasmática, mitocondrios y cloroplastos por una se originan, está mal acá puesto endosimbiosis, se originan por una fagocitosis primero y una endosimbiosis después. Esto es para invitarnos simplemente a repasar lo básico de las diferencias entre una célula procariota y eucariota. Es un dibujito como simpático para ver, digamos, y entretenernos, pero en realidad es mucho más profundo lo que ustedes tienen que repasar. Y yo, como a modo de dejar picando la pelota, para la clase que viene, teórica, que va a estar subida, que es sobre metabolismo celular, siempre hablamos de la respiración y hablamos de la fotosíntesis, y cuando hablamos de respiración y fotosíntesis, siempre nos vamos a las organelas en las que ocurre, como cloroplastos y mitocondrias. Pues bien, piensen dónde ocurren esos procesos en las células procariotas si no tienen mitocondrias y cloroplastos, pero sí hacen fotosíntesis y sí respiran, ¿sí? ¿Dónde se estarían reemplazando? ¿En qué sectores de esta célula procariota se estaría reemplazando las vías metabólicas que tienen origen en cloroplastos y en mitocondrias de las células eucariotas? A modo de repaso muy rápido, lo que tiene que ver con las células procariotas de esta organización que se dice acá como simple, que el núcleo no está organizado, que no tiene membrana nuclear, que no poseen organoides, un único cromosoma que es circular, lineal y dispuesto en forma circular, ¿sí? La membrana celular o plasmática que está rodeada por esta pared celular. Fíjense cuáles son las características estructurales de esta pared, ya que no es celulosa, y las funciones básicas que se realizan a nivel de la membrana. Piensen qué se estaría realizando como funciones metabólicas a nivel de la membrana celular. Y acá abajo que dice que este tipo de células son exclusivas de las bacterias y menciona el reino Monera. Esto también es un error que hay en la presentación que se subió, porque hoy por hoy ya no se habla más de reinos, ¿sí? Hoy por hoy hablamos de dominios y hablamos de supergrupos. Los supergrupos es una clasificación que abarca a todos los integrantes vivos sobre esta tierra que tienen células eucariotas. Pero los dominios son tres. Son eucaria, donde están todos los organismos que tienen células eucariotas, y de allí a todos esos los vamos a recategorizar en supergrupos, no en reino animal y vegetal como lo veníamos haciendo, o reino fungi para los hongos, o reino protista para los organismos unicelulares, sino que hay una reclasificación que es supergrupos. Y los otros dos dominios, que es el dominio Archaebacteria y el dominio Eubacteria, son dominios exclusivos de células procariotas, ¿sí? Estos dominios exclusivos de células procariotas, su nombre, Archaebacterias y Eubacterias, significa que las arquebacterias van a ser todas aquellas bacterias de un origen más antiguo en parte, pero también que tienen características extremas, ¿sí? Ahí vamos a encontrar a todas las bacterias, como les decía yo, con vías metabólicas extremas, como las del azufre, como las termófilas. En tanto que en las eubacterias vamos a encontrar a procariotas con características metabólicas más comunes,
y en donde, por ejemplo, vamos a encontrar todas aquellas organismos que causan, por ejemplo, problemas de salud en mamíferos, en animales en general, en plantas en general. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar estas eubacterias, las gram positivas, las gram negativas, etc. Eso es salvaguardando esta última parte que habla del reino monera. Antiguamente se hablaba de un reino monera y allí se ponían todas las bacterias. Pero entiendan que dominio es una categoría superior a la categoría antigua de reinos. ¿Sí? Es lo que abarca a los reinos. Pero ahora ni siquiera hablamos de reinos, ya no hablamos más de reinos, sino que hablamos de estos dominios, donde tenemos el dominio eucaria, el dominio bacteria y el arquebacteria. ¿Sí? En cuanto a las bacterias, justamente, para clasificarlas, se va a hacer de acuerdo a su forma. En cocos, cuando son redonditos, estreptococos y se agrupan formando estas cadenas, bacilos cuando tienen formitas de bastón, vibrios cuando tienen formas de coma o espirilos. ¿Sí? Es la forma de clasificar a las bacterias. Nosotros en un microscopio óptico se dificultaría poder ver estas formas de las bacterias, ¿sí? Más que nada en los que tenemos en las aulas de práctico. Con un buen microscopio sí se puede ver, diferenciar las formas generales, pero se ve muy pequeñito a comparación de las formas de las células eucariotas, donde podemos diferenciar claramente su forma. Como dijimos, las bacterias se reproducen por fisión binaria o por bipartición, y esto justamente es a lo que hacía referencia como una evidencia de los mitocondrios y cloroplastos, porque también se dividen de la misma forma, ¿sí? En donde el cromosoma primero se replica, el material genético está replicado, un cromosoma lineal único, dijimos, dispuesto en forma circular, unido a un sector específico de la membrana celular, y luego comienza a ocurrir la invaginación de esta membrana celular. En realidad la pared comienza a ser un septo que va invaginando a la membrana y se va separando la membrana y por lo tanto va separando estas moléculas circulares de ADN hasta obtener dos células hijas con características idénticas en cuanto a su material genético a la célula madre, ¿sí? Porque ese ADN fue replicado, fue copiado de manera exacta, ¿sí? Son clones de la célula madre. En el caso de las células eucariotas, ya sabemos que tienen una organización celular compleja a comparación de la procariota, que van a tener el núcleo organizado dentro de una membrana nuclear, que van a poseer en su interior diversos tipos de organoides, que van a tener varias moléculas de ADN, es decir, va a haber varios cromosomas y no una única, como veíamos recién en las procariotas. Van a tener membrana celular o plasmática todas ellas, y algunas, como las plantas y los hongos, van a tener pared celular. Esta pared también va a estar conformada de manera diferencial. No es el mismo tipo de pared de las plantas que el de los hongos. Y las funciones básicas, como respirar, por ejemplo, van a ser realizadas dentro de los organoides. La síntesis proteica va a ser realizada en los sistemas de endomembranas. Y la reproducción, como acá mencionamos, va a depender del organismo y del ciclo vital, qué tipo de reproducción tengan. Y eso lo vamos a ver no en el teórico de la semana que viene, sino en el teórico de la siguiente, donde vamos a ver reproducción molecular y celular, y en el práctico también. Entonces, brevemente, este gráfico para mencionar en la célula eucariota cómo son las estructuras, qué es lo que tienen que ustedes llevar y tener en claro, más allá del origen de las primeras células, del origen, de la evolución de ese metabolismo de las células, del origen de las células eucariotas, tener en claro la estructura de las células procariotas y de las células eucariotas, ¿sí? Esto es un resumen de lo que está en cuanto a desarrollo de contenidos en la presentación teórica que está subida en la sección de teóricos, ¿sí? Y esta comparación, este esquema. Los invito a pensar a medida que van viendo las distintas estructuras, que vayan pensando también en
en cómo cada estructura de estas células eucariotas va realizando diversas actividades relacionadas al metabolismo y cómo esas están involucradas, cómo son reemplazadas en las células procariotas. Bueno, acá veo las preguntas. La clase es hasta las 11, ¿sí? ¿La profundidad del apunte de Cineus está bien? Sí, está bien la profundidad del apunte de Cineus, pero los invito a consultar los libros, vayan un poquito más allá. Sí, sigan. En los libros van a tener además toda la parte metabólica. Las dudas sean por micrófono, ya que los mensajes no los puede ver. Bueno, háganlo. Ahora estoy viendo los mensajes. Si las quieren hacer por micrófono, háganlo por micrófono. Si las quieren hacer por acá, escucho si tienen alguna pregunta sobre la presentación, sobre los contenidos que tienen que estudiar. Escucho. ¿Hay alguna pregunta? Supongo que ninguna. Yo tengo una duda, pero es algo más técnico, porque no puedo entrar a lo de usuario UNC. No sé si puedo preguntar eso ahora o después. ¿Y por qué no pueden estar entrando al usuario? ¿Cuál es su objetivo? Pico. Sí, No puedo entrar porque me dice que mis credenciales son inválidas. Cambio la contraseña, verifico que la información esté bien, pero igual no me deja entrar. o sea, no podés entrar al aula virtual, básicamente. No, no, al aula virtual sí, al LEV sí, pero no a mi, o sea, no a mi mail de UNCS de mi.unc. Tendrías que escribir un correo. Bueno, yo acá tomé tu apellido. Ya te voy a mandar por